Amigos, ¿cómo están? Soy Frida Sariñana y bueno, pues bienvenidos a Errores en la Matrix con Frida Sariñana. El día de hoy vamos a platicar algunas historias que nos mandan. Recuerden que nos las pueden enviar a @FridaLaMexicanita o FridaLaMexicanita@gmail.com. Comenzamos con una historia, nos piden que sea anónima y nos dice: hola, me gusta mucho tu contenido y es perfecto para contarte lo que me pasó. Resulta que yo vivo en California y nunca he conocido Texas. Bueno, no lo conocía hasta que fui a una boda de un sobrino a San Antonio. Y justo cuando llegamos, todo lindo, pero al ya casi llegar a la casa donde nos íbamos a quedar, una cuadra antes miré una casa de 2 pisos y de inmediato se me vino un recuerdo de que yo ya había entrado a esa casa y les describí que al entrar estaba un piano a mano derecha, a la izquierda un jarrón grande y enfrente las escaleras, pero que arriba había algo muy aterrador, y de eso no podía acordarme qué es lo que era. Pues bien, ya a todos les había platicado de esa casa, mi familia con la que fui lo tomaron como algo chistoso, ya que yo nunca había estado en Texas, mucho menos en esa casa. Pasaron unos días y ¿cuál fue la sorpresa? Que un día antes de regresar a California estaban unos letreros de State Sale, que quiere decir pues que se vende, ¿no? Lo que hay en esa casa, y pues sin pensar, mi familia, pues los que habían escuchado mi historia, les platiqué y dijeron, vamos a ver la casa por dentro. Y yo dije, pues a lo mejor solo es un sueño, ¿no? Mi familia también pensaba lo mismo. Y entramos, y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que sí estaba el piano donde yo les dije, el jarrón y las escaleras donde yo les dije. Y cuando miraron eso, de inmediato nos salimos porque ya no quisimos saber qué era lo que estaba arriba, que yo les había dicho que no recordaba, pero que sabía que era algo aterrador. Solo no recordaba lo que era y nos quedamos sin palabras. ¿Tú qué crees que pasó? Te pido que sea anónimo. Híjole, este es como... creo que nunca me habían contado una historia así. Creo que está súper raro porque imagínate, no conoces la casa, pero juras que la conoces por dentro y además no habías estado nunca en ese lugar, ni en ese estado, ni nada. Llegas como de pura curiosidad con tu familia a ver la casa y resulta que sí la conociste. Entonces, pues claramente la familia se salió porque lo aterrador, pues no sabían qué era, pero si ya estaban encontrando todo lo demás, pues qué miedo, ¿no? Yo sí hubiera subido, la verdad, qué miedo. Pero, no sé, ¿ustedes qué opinan? Yo creo que a lo mejor un tema de vidas pasadas o... a lo mejor un tema, pues sí, como astral, ¿no? O sea, de que ya había estado como en esa casa, no sé. Pero bueno, vamos con la segunda historia. Un abrigo aterrador. Hola, buenos días, mi historia es sobre un abrigo. Hace 2 o 3 años, cerca de mi cumpleaños, fuimos a comer mi novio y yo en ese entonces a un restaurante en el centro de la ciudad que a mí me gusta mucho. Ese día me sentía súper mal y perdí mi abrigo. Era un abrigo que había comprado en X marca, blanco con cuadros negros, que me gustaba mucho. En esos días, no recuerdo si antes o después, o esa misma noche, yo había soñado que bajaba la calzada, como siempre en taxi, iba cruzando la avenida y me atropellaban y me veía yo ahí tirada en la avenida con ese abrigo. El tema es que de ahí yo ya no me sentí pues cómoda, me empecé a decaer, me empecé como a sentir muy decaída en mi trabajo, me dio depresión, me ha costado mucho trabajo adaptarme a mi trabajo, de hecho dejé el trabajo que tenía anteriormente, ya no disfrutaba mi vida como antes, me sentía triste, entré pues en depresión, ansiedad. Después de mucho tiempo volví a pedir ese abrigo en esa marca en línea, junto con otras cosas que me había encargado una de mis familiares. Llegó todo excepto ese abrigo, como si algo impidiera que yo tuviera ese abrigo. O esa es mi idea. Ahorita lo he analizado, me he recuperado un poco de mi depresión, sigo teniendo esa imagen en mi cabeza y ya he tratado de no comprar ese abrigo, o sea, ya no lo intenta. Aunque me guste mucho porque podría hacerse realidad futura o algo que en otra dimensión ya me pasó o así lo siento. ¿Ustedes qué opinan? Yo siento que pues sí, o sea... al final probablemente soñó algo que a lo mejor le podía pasar y está muy raro que intentando comprar esa prenda otra vez no le está llegando. Y está muy raro porque generalmente cuando compramos algo en algún lugar pues te llega todo o no te llega nada, ¿no? Entonces que específicamente ese abrigo con el que soñó que algo malo le pasaba y que desencadenó como muchas emociones negativas no le esté llegando ese abrigo, yo creo que no es coincidencia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenos en los comentarios y recuerden mandarnos esa historia que nadie les cree @FridaLaMexicanita o FridaLaMexicanita@gmail.com. Vamos con la siguiente historia.
Hola, mi nombre es Jessica Almeida y te quiero platicar lo que un día sucedió. Mis papás se habían comprado un coche y días después mi esposo y yo fuimos a entregar un coche que nos habían prestado. Íbamos en coches separados. De pronto me entró una llamada de mi hermano y me dijo, ¿cómo van? Le dije, vamos en camino, hay mucho tráfico. Me dijo, váyanse con cuidado, pero cuando regreses, vente pronto para la casa. Le dije que qué había pasado y me dijo, tú vente y acá platicamos. Me espanté y pensé que algo había pasado con mis papás, le insistí para que me contara y me dijo que es que el carro de mi papá salió con un reporte de robo. Y le dije, ok, me apresuro. Me regreso pronto, le platiqué a mi esposo en cuanto me lo encontré y ya le enseñé la llamada, ¿no? Cuando venía de regreso, vuelve a llamar mi hermano avisando que ya iba para allá y me dijo, ¿quién te avisó? Y le dije, pues tú, me marcaste hace rato y me dijo, no, yo no te he llamado. Cuando llegamos, le preguntamos a todos y nadie lo vio separarse de mis papás. En su registro de llamadas no estaba ninguna llamada hacia mí y cuando yo revisé mi teléfono tampoco estaba el registro de su llamada entrante. Fue muy raro, hasta el momento no encuentro una explicación, pero ya nadie le tomó importancia y no se volvió a tocar el tema. Ojalá me puedas leer y enviarle videos tuyos a mi hermano para que vea que no solo yo pienso que fue un error en la Matrix. Creo que de este tipo de cosas también yo no conocía tanto, pero nos han mandado muchas historias así de, sobre todo registros de llamada, personas que de repente en las madrugadas reciben llamadas y que al día siguiente las personas les dicen no, yo no te llamé y resulta que efectivamente el registro ya no está. Creo que son fallos en la Matrix pues últimamente muy comunes. ¿Tú qué opinas? Platícanos esa historia que nadie te cree, @FridaLaMexicanita o FridaLaMexicanita @gmail.com. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy, amigos. Muchas gracias por supuesto a RSS Media que hace posible esta producción, a Gio con esa playera polo. Y bueno, pues recuerden enviarnos esas historias que nadie les cree, aquí las contamos. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.